Buenas tardes camaradas, yo soy Nil Forcada y en el día de hoy os traigo una pequeña reseña sobre la archiconocida novela de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Sin embargo, se ha escrito tanto sobre este libro, se ha comentado tanto, ha estado tan en boca de todos durante tantísimo tiempo que lo que yo pueda decir o no acerca de este libro es prácticamente irrelevante. Así pues, en este caso me voy a centrar en mi experiencia lectora, en mi experiencia personal, cómo leí yo este libro por primera vez, qué impresión me causó, cómo esa impresión fue cambiando a lo largo de los años y cómo pues recientemente volví a leer este libro, a releerlo y qué cosas han cambiado en todo este trayecto de casi 9 años. Y para compartir esa experiencia personal, antes es necesario enmarcar las circunstancias que rodearon a la publicación y a la recepción de 100 años de soledad. Este libro se convirtió en un éxito masivo o supermasivo si preferís, convirtiéndose en el mascarón de proa por un lado del famoso realismo mágico y por otro lado de la literatura latinoamericana de por sí o del boom latinoamericano si lo preferís, hasta el punto que unos años después Gabriel García Márquez recibiría el Premio Nobel de Literatura, no solo para él, no solo para este libro, sino como emblema a todos los escritores de su generación. Es decir, que 100 años de soledad es un libro que ha gozado y sufrido la máxima exposición posible, recibiendo montañas de halagos, pero también de críticas. Sin embargo, primero vamos a bajar un poquito la tierra, vamos a exponer las ideas principales del libro, sus ideas fundamentales y una pequeña sinopsis de la trama. 100 años de soledad nos narra la saga de los Buendía, una familia colombiana que abandona su comunidad natal debido a un crimen de sangre y acaba fundando Macondo, el mítico pueblo donde transcurre la novela. El lector asiste al desarrollo y retroceso del asentamiento a través de las distintas generaciones de la familia Buendía, mezcladas tanto por la repetición de los nombres de los personajes como por la estructura temporal de la novela, de modo que, a fin de cuentas, los Buendía se aparecen al lector como una unidad casi indisociable, la repetición de un hecho y de una causa que no cesa hasta su agotamiento y desaparición. El realismo mágico y la mezcla de distintos tiempos narrativos son el mascarón de proa de esta novela. Por un lado, el autor mezcla la realidad más naturalista con una serie de episodios de carácter fantástico, a los que los personajes, sin embargo, reaccionan con total normalidad. Con el aspecto narrativo sucede algo parecido. Gabriel García Márquez no se limita a exponer los hechos de forma lineal ni tampoco episódica, sino que los atomiza y los distribuye en una misma secuencia narrativa, de modo que una sola frase de la novela puede llegar a contener hasta 4 tiempos verbales distintos, acumulando flashbacks y flash forwards en una cartografía aparentemente enmarañada, pero que, debido a la fluidez de la prosa, se despliega de forma completamente transparente a ojos del lector. Muy bien, aclarados estos puntos, volvamos a la cuestión subjetiva. Cuando yo leí este libro por primera vez debía tener unos 18 o a lo sumo 19 años, pienso, y vaya, recuerdo que me causó muy buena impresión. Lo leí en unos 4 o 5 días, se me hizo muy corto, muy breve y, en fin, me dejó un muy buen sabor de boca. Por el contrario, también es verdad que no llegó a generarme ningún tipo de sorpresa. 100 años de soledad es un libro del que yo había escuchado tanto hablar, del que había leído tanto antes incluso de empezar la lectura, que en el momento de leerlo no llegó a sorprenderme en ningún momento. Incluso tenía la sensación, una sensación falsa obviamente, de que ese libro lo estaba releyendo, que estaba volviendo sobre él, cuando en realidad era la primera vez que lo había leído. Y este es quizás el defecto fundamental que la lectura masificada de 100 años de soledad ha causado contra el propio libro, que es que este libro de Gabriel García Márquez ha dejado una estela tan grande detrás de sí, una estela de imitadores o de una pseudoescuela de este realismo mágico que se presenta en 100 años de soledad, que uno tiene la sensación casi constante de haberlo
haberlo ya leído, que es una obra que está releyendo. Obviamente, y aprovecho para recalcar, esta es solo una impresión personal, una impresión subjetiva de mi primera lectura de este libro, de 100 años de soledad, en un momento en que yo tenía más o menos 18 años y veníamos de leer pues a Isabel Allende y en fin, todo este tipo de escritores y todo este tipo de escuela. El realismo mágico es un ejemplo bastante concreto a este respecto, y es que aquello que era tan característico en manos de Gabriel García Márquez ha quedado casi como un lugar común, un tópico, incluso una cursilería. Sin embargo, los elementos verdaderamente mágicos en la obra del colombiano no están ahí por un simple recurso, digamos, estético o brillante. Al contrario, el realismo mágico o los elementos mágicos le sirven a Gabriel García Márquez para cifrar los hechos más horribles, que precisamente por horribles no pueden ser narrados de forma natural o naturalista, como es el caso de la masacre de los obreros en 100 años de soledad. En fin, la cuestión es que la masificación de esta novela ha generado un cierto rechazo hacia la misma, como si 100 años de soledad fuera una cosa vulgar, algo ya superado, una percepción generalizada que, si lo vemos en perspectiva, cualquiera nos daremos cuenta que no es para nada justa ni con el libro ni con su autor, Gabriel García Márquez. 100 años de soledad es un libro claramente político, pero tal y como sucede como todas las grandes obras de la literatura, esta novela es mucho más que eso. Lejos de ser un panfleto, 100 años de soledad es el testamento prácticamente de un continente entero. Es el testamento de los segundos de la historia, de los abandonados, de aquellas estirpes que, tal y como remata la novela, viven condenadas a 100 años de soledad. 100 años de soledad es casi un segundo nacimiento para la obra de Gabriel García Márquez. Mientras que su literatura anterior estaba profundamente influida por el norteamericano William Faulkner, 100 años de soledad recoge la estela de Pedro Páramo, del mexicano Juan Rulfo y también de los recuerdos del porvenir, de la mexicana Elena Garro. De hecho, la novela de Gabriel García Márquez es una especie de intersección entre estas dos obras. El colombiano mezcla los niveles de realidad de Juan Rulfo, anclados en la imagen de un pueblo, Macondo, en el caso de 100 años de soledad, junto con los elementos igualmente mágicos pero temporalmente dispares de la novela de Elena Garro, Los recuerdos del porvenir. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Muy bien, camaradas, estas son las primeras líneas de 100 años de soledad y en ellas ya se nos presenta el proyecto temporal tan característico de este libro, y es que empezamos justamente con el fusilamiento de Aureliano Buendía. Sin embargo, nosotros no asistimos a este episodio, a este ajusticiamiento, sino que saltamos directamente muchos años atrás, hacia la fundación del mítico pueblo de Macondo, mezclando esa épica y esa miseria de los comienzos, un comienzo casi bíblico, donde las cosas no tenían nombre, donde el verbo aún estaba por crearse. Y aquí radica, camaradas, uno de los grandes hallazgos de esta novela, el fluir o digamos la fricción entre distintos tiempos que a través de este montaje consigue grandes imágenes, la imagen del fusilamiento con la imagen del nacimiento, el final con el comienzo. Finales y comienzos que ya os avanzo terminan por ser falsos o tramposos, porque este primer nacimiento se remonta incluso más allá y este
presunto episodio del fusilamiento se va a desarrollar de una forma quizás completamente distinta a lo que se nos plantea en estas primeras líneas. Aprovecho para aclarar que yo mismo he renegado en distintas ocasiones de este libro de 100 años de soledad. Me he burlado de él y me he burlado de su autor. Incluso hace unos años vi un escrito muy divertido, muy curioso de un escritor, aunque realmente ahora no recuerdo quién es, que escribía el nombre de Macondo, el nombre del pueblo de esta novela, del mítico pueblo de esta novela, pues lo escribía como si fuera un McDonald's. Macondo con la M mayúscula y la C minúscula, y Hondo pues con la O mayúscula, haciendo este símil como cosa vulgar, como cosa masificada, y en fin, me parecía una imagen muy divertida y muy acertada en ese momento. Sin embargo, eso no es más que un aura que le ha impuesto la lectura masiva al mismo libro, algo que con el paso del tiempo, de los años, terminará por atenuarse. Yo, en lo personal, hace poco he vuelto a leer 100 años de soledad y me ha parecido un libro excepcional en muchísimos aspectos. Entonces, no sé si se merece o no el gran éxito comercial que tuvo y que sigue teniendo. No sé si se merece o no el gran reconocimiento mundial que tuvo en su momento y que sigue teniendo. Sí que estoy seguro, sin embargo, de que esta novela de aquí es una de las mejores novelas que se han escrito en el siglo pasado, y esto no va a cambiar mañana y no va a cambiar dentro de un año, ni de dos, ni siquiera dentro de 100 años.